En noviembre de 1976, el primer secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, había efectuado una visita a los territorios liberados de la RASD, donde fue recibido por el jefe del Estado, Mohamed Abdelaziz. En un acto organizado con motivo del primer aniversario de los acuerdos de Madrid, Felipe González expresó claramente su postura con respecto al problema del Sáhara Occidental. Hemos querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1976, para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha. Va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español, lo más noble, lo más bueno del pueblo español, es solidario con vuestra lucha. Para nosotros no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. Pero debéis saber que nuestro pueblo también lucha con ese gobierno que dejó en manos al pueblo saharaui de los gobiernos reaccionarios. A medida que nuestro pueblo se acerca a la libertad, será mayor y más eficaz el apoyo que podamos prestar a vuestra lucha. El Frente Polisario es el guía recto hacia la victoria final del pueblo saharaui. Y está convencido también que vuestra república independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final.
عن عزمي وإيماني ساكن لخيام الكالي الدار تشهد عن عزمي وإيماني شوف كم الروح اللي تتمنى بلقى العيون اللي تحاني شوف كم الروح اللي تتمنى بلقى العيون اللي تحاني تتكرر الأحداث في مالي هذا لاجي شعب الصحراء مظلوم اليوم في الجزائر شعب الصحراء قاوم رعاه في الجزائر شعب الصحراء مظلوم اليوم في الجزائر شعب الصحراء قاوم رعاه في الجزائر No hemos logrado por ningún sitio encontrar un vídeo donde el discurso esté grabado, o sea, lo deben haber quitado. Sí que es cierto lo que sale ahí, que es un resumen, que hay textos sobre el discurso completo. Vamos a ver, Juan Carlos fue, según las crónicas del 75, estuvo 1 hora en el Sáhara. O sea, llegó, aterrizó, dio el discurso, saludó a los dirigentes saharauis, saludó a los soldados del ejército español, se montó en el avión y se vino. Y bueno, pues sería interesante el plantear que cuando se ve aquí que a los 2 días cambia la opinión, el tema es que ahí interviene Kissinger, intervienen los Estados Unidos, entonces los Estados Unidos negocian con él la entrega del Sáhara a Marruecos a cambio de garantizar la monarquía. Entonces, fue un cambio de postura interesada, es decir, no tiene sentido que a los 2 días después del discurso de Juan Carlos cambien el sentido, ¿no? Bueno, hechas estas reflexiones, el acto está para Saddam y para Bahía. Yo creo que son no creo, es una realidad, que son 2 personas o las mejores personas que pueden iniciarnos o explicarnos el conflicto del Sáhara. Desde dos orígenes, uno más poético, más literario, y otro más de frente polisario, ¿no? De político, pero que confluyen en el mismo final, ¿no? Que es en definitiva la autodeterminación del pueblo saharaui,
el referéndum, que se logra el referéndum y la independencia del Sáhara. O sea, empezamos... bueno, pues por supuesto que el tema del Sáhara en España nos ha sensibilizado desde muy jóvenes. Yo recuerdo pues, incorporarme a la lucha a favor a la solidaridad a favor del Sáhara, pues como el tema de Palestina, ¿no? Desde los 17 y 18 años, ¿no? Entonces, desde ese momento pues, hemos estado apoyando esta lucha, ¿no? En esa lucha pues, hay dos o tres momentos en que es interesante el pararse a pensar. Una desde el lado poético, o sea, hay un escrito de Mahmoud que habla de 3 generaciones de poetas, ¿no? Una primera generación, que es la generación de universitarios, de jóvenes universitarios que se incorporan que son los que crean el Frente Polisario, ¿no? Participan en la creación del Frente Polisario. Otra que es la generación de la guerra, corrígeme si me equivoco, ¿no? Sí. Y después una última generación, que es la generación esas 3 generaciones tienen una particularidad y algo que les une, que es que escriben en castellano. O sea, que escriben en castellano. Y la última generación es la generación que se vincula a la generación del 27 de España, de Alberti, Miguel Hernández, García Lorca, etc. Y también se vincula con los movimientos literarios de Latinoamérica, solidarios con la lucha del pueblo saharaui, ¿no? Respecto al tema de la lucha, pues bueno, yo tengo 2 o 3 apuntes, no sé, también corrígeme si me equivoco. Hay una organización que la crea Basiri, ¿no? Basiri, un dirigente que era organización, bueno, no era como el origen del Frente Polisario, ¿no? Hay unas movilizaciones organizadas por el gobierno español en 1970 para protestar por unos acuerdos que había habido en Tlemcen y en Casablanca para organizar el reparto del Sáhara entre Mauritania y Marruecos. Y en ese movimiento, esa movilización que organiza el gobierno español, ahí se introduce o se incorpora los dirigentes nacionalistas del saharaui, ¿no? Entonces, llevan a cabo una manifestación enorme, ¿no? Masiva, es reprimida por los legionarios, hay algunos muertos, a Basiri lo detienen y Basiri lo encarcelan los 2 días y Basiri desaparece del mapa. O sea, no se ha vuelto a saber. Claro, lo que se sospecha es que le mataron y lo enterraron en el interior del Sáhara, en alguna zona del desierto, ¿no? Después viene hay un relato muy decir bonito pero bueno, en alguna medida tiene una cierta carga romántica, ¿no? Es cuando ya se plantean recopilar todos los datos, recoger todos los datos que había escritos, toda la documentación que había escrita y dispersa en el Sáhara, repartida entre distintas... Ahí participan todos, distintas clases sociales, personas de todas las condiciones, y logran reunir toda esa documentación que se guarda en casas, que se guarda en... Hay unos libros que están encuadernados, ¿no? en piel de cabra, ¿no? Y bueno, eso es lo que quieren aportar los saharauis con algún antropólogo español, ¿no? Que apoya. Entonces quieren aportar eso al Tribunal Internacional de la Haya como documentos fehacientes donde dan fe de que el Sáhara jamás perteneció a Marruecos, que el Sáhara siempre ha mantenido los caídos del Sáhara, bueno, pues eran los que impartían justicia, y en función del Corán y en función del poder que les habían otorgado
propios habitantes del Sáhara. Hay alguna confluencia que los gobiernos marroquíes han utilizado, y es cuando se unen el Sheikh Ainin, ¿no?, que se une con Moulay Hassan, ¿no?, el de Marruecos, ¿no?, pero se unen para combatir a los franceses, ¿no? Entonces es una unión de conveniencia, pero nunca, jamás se convirtió en súbdito de Moulay Hassan, ¿no? O sea, fue independiente. Después este dirigente saharaui es el que crea Asmara, o funda la ciudad de Asmara. Jamás, o sea, yo de todas formas en los documentos hay un libro, ahí tenéis bibliografía, ¿no? Hay un libro de Julio Caro Baroja, es el primer libro, que es un tocho, y ahí, aunque no habla del Frente Polisario, no habla de los movimientos, pero lo que sí que habla son razones más que suficientes sobre cómo estaba constituida la sociedad saharaui, ¿no? Y que esa sociedad era completamente independiente de Marruecos, del gobierno, del sucesivo gobierno, que además Marruecos no era el Marruecos que ahora la frontera que tenemos ahora, o sea, el Rif estaba por un sitio, o sea, es decir, que no tenía la misma situación geográfica y política que tiene ahora, ¿no? Entonces ahí se demuestra perfectamente, claramente, que nunca han sido súbditos de los gobiernos de los distintos sultanes, ¿no?, que es una de las controversias que hay o que ellos plantean. Cuando se lleva al Tribunal Internacional de La Haya, Marruecos, Hassan II lo que intenta es, antes de llevar los saharauis toda la documentación intenta que el Tribunal Internacional intenta aportar documentación diciendo, bueno, que en alguna medida siempre ha dependido de Marruecos, pero eso se desbarata. Entonces hay una declaración, voy a leer y ya con esto termino. A decir vosotros, no sé dónde la tengo en el móvil, me parece. La tengo, es la declaración donde el tribunal están esperando impacientes con toda la documentación que han entregado, están impacientes en distintas zonas del Sáhara, impacientes para ver cuál es el veredicto del Tribunal de La Haya. Mientras el Tribunal de La Haya, de forma clara y rotunda, define que no hay las pruebas que ha aportado, con las pruebas que ha aportado Marruecos, no da pie para nada en absoluto a considerar el territorio del Sáhara como un territorio dependiente de Marruecos, ¿no? O sea, viene a decir eso, ¿no? Eso sigue pendiente, o sea, la potencia administradora del Sáhara sigue siendo España, eso está ahí en stand-by, la situación del Sáhara, y esta gente, bueno, pues, con la marcha verde ya lo dejo ya porque ya me han enrollado demasiado. Todo vuestro. Puedes empezar tú si quieres. A ver, Selam forma parte de la misión diplomática saharaui para España, la representación oficial encargado de temas políticos. Recién. Sí, es recién llegado, pero ha estudiado aquí, bueno, pues y domina perfectamente el contexto España, el Sáhara. Yo pues me limito porque yo soy un activista académico de la academia cultural, y entonces prefiero que Selam os sitúe en el tema político, la actualidad, y luego yo me introduzco pues en temas que habría que destacar con la misión de la cultura en este proceso de liberación nacional saharaui. Por lo tanto, le cedo la palabra a mi paisano Selam, mi compañero. Yo le agradezco también al profesor y al compañero Bahía. Yo creo que el auditorio preferiría a alguien que sea políticamente incorrecto que a alguien que sea político. Yo creo que... Pero en fin, yo creo que todos aquí, gracias José Manuel por vosotros que habéis venido, y gracias al Fátima y el colectivo de Ágora, también de Amnistía, que sueléis colaborar por la invitación, y por también y nuestro compañero Sami, también de Palestina, por la invitación y por pues, esta charla de esta tarde sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Más o menos, haciendo una radiografía, el auditorio más o menos sabe perfectamente pues, las coordenadas del conflicto del Sáhara Occidental. Un conflicto que ha estado muy relegado a un segundo plano durante mucho tiempo, debido pues, al bloqueo informativo, a que es un conflicto
que no da mucha conflictividad, digamos, o al menos no molesta, y ha estado muchísimo tiempo paralizado, hasta que, en fin, una serie de circunstancias pues, se le han puesto de nuevo en novedad. Especialmente voy a empezar, digamos, voy a empezar por el último volantazo, el último giro inexplicable de Pedro Sánchez con el Sáhara, que es un giro, una posición desde luego inexplicable. La única ventaja o el único consuelo que hay, que no cambia la naturaleza del conflicto, por mucho que él haga con su contacto con Marruecos, que haya, digamos, sucumbido al chantaje de Marruecos y todo con su ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, no cambia realmente la naturaleza del conflicto. El conflicto sigue siendo que España es la potencia administradora, Marruecos es la potencia ocupante, el Sáhara Occidental sigue en vía de descolonización y que no hay otra solución que no sea la del referéndum o la de la consulta del pueblo saharaui para que decida libremente su futuro o aquello que desea que sea al final la solución del conflicto. Pero sí que es un giro que lo que hace es perpetuar pues, el conflicto y agravar todavía más el sufrimiento del pueblo saharaui, prolongar más de manera injusta pues, el sufrimiento de un pueblo que tiene la razón, que tiene en su lado el derecho internacional y la legalidad internacional, y eso sí que pues, es inaceptable, pero la naturaleza del conflicto en sí no lo cambia ni Sánchez ni en cualquier posición. Eso sí, molesta que alguien que se autodefine como socialista, como el más progre, en fin, todos los calificativos posibles, pueda hacer ese tipo de malabarismo contra la legalidad internacional, contra el derecho humanitario, contra la naturaleza jurídica de un pueblo hermano que sabe perfectamente la sensibilidad que supone eso para los españoles. Entonces, que Pedro Sánchez se compare o esté a la altura de Trump es una cosa inexplicable, de la ultraderecha más reaccionaria. Eso sí que es lo que ha molestado el pueblo saharaui. Pero no obstante sí que transmite el mensaje de que el pueblo saharaui sí que se siente muy arropado y se siente muy agradecido con el apoyo. Y aunque no entiende, porque al final vive en unos campamentos de refugiados, como sabéis, vive a base de la ayuda humanitaria, aunque muchos elementos pueden ser desapercibidos, sí que sabemos que hay muchísima gente como ustedes, solidaria con el pueblo saharaui, que siente esa injusticia y nosotros lo agradecemos y además se lo transmitimos al pueblo saharaui. Entonces, ese giro es inexplicable, al final ha sucumbido al chantaje de Marruecos. Marruecos, como sabéis, una de las cosas que más destaca pues es en el chantaje y en el uso de la compra de voluntades. Lo hemos visto también en el Parlamento Europeo, en algunos eurodiputados, etcétera, etcétera. Pero no obstante, la naturaleza del conflicto no ha cambiado. El conflicto sigue en las Naciones Unidas. Es verdad que ahora mismo se ha obstaculizado con la reanudación de la guerra, y lo que más tal vez molesta es que ha habido muchísimos los que están ahora mismo en el frente luchando, porque se ha reanudado la guerra por culpa de Marruecos. Lo que están luchando son soldados mayores de edad, pero hasta ayer o antes de ayer eran como yo, estaban con familias de acogida, con familias que han convivido con ellos, que estaban dando un paseo, que cogían el metro en Madrid, que estaban jugando los partidos de fútbol con los niños, y ahora tienen que al final pues, coger el fusil y enfrentarse a una realidad que no era que se había preparado y no era el escenario que se deseaba. Eso al final es un elemento espinoso y es un elemento bastante doloroso, que después de 50 años tengan esos críos y estos ahora ya convertidos en hombres mayores de edad, tienen que coger el fusil y enfrentarse otra vez a una maquinaria desconocida, una maquinaria fea, desagradable, y que Marruecos pues, a diario también con el uso
de drones pues, asesina también a civiles. Entonces, este es más o menos el conflicto actualmente, después del volantazo de Pedro Sánchez y también de la realidad sobre el terreno de la reanudación de la guerra. Es verdad también que el conflicto del Sáhara Occidental tiene doble vertiente. Una es puramente humanitaria, la existencia de unos campamentos de refugiados es una realidad que está ahí, que es un pueblo que se ha comprometido a sí mismo y ha jurado ante la historia de que va a continuar la lucha, caiga quien caiga y dure lo que dure. Y bienvenido quien nos apoye y quien no nos apoye y nos defrauda, pues ya estamos acostumbrados, especialmente pues, de los que se autodefinen zurdos en sus ideas, decía que. Pero estamos acostumbrados desde Felipe González a otros muchísimo, pero no queda más remedio que seguir luchando y continuar la lucha, porque sabemos que hay muchísima gente que apoya la causa del pueblo saharaui, la gente que cree realmente en la justicia. Luego también tiene una vertiente pues, puramente política, no solamente humanitaria. Y la situación política es que las Naciones Unidas todavía trata el asunto dentro de su programa anual, pero no hay soluciones realmente, porque es un conflicto que ha estado muchísimo tiempo, como he mencionado antes, pues, paralizados, hay muchísimos compromisos, pero no se cumplen. Y luego hay muchísimos saharauis que todavía tienen nacionalidad española, que tienen carnet de ciudadanos españoles, porque han formado parte de la historia de España, guste o no guste, pero esa es la realidad. España ha estado en el terreno casi 100 años, han convivido de maravilla con los saharauis, pero no ha cumplido los deberes y no ha cumplido los compromisos internacionales con ellos. Entonces hay todavía saharauis que tienen libro familia, que tienen carnet español, que tienen... Entonces hay un apego y una cierta nostalgia. Yo siempre recuerdo un señor que ya falleció y cuando yo era pequeño pues hablaba español perfectamente porque era el ejército español, etcétera, y no entendía pues ese abandono. Y hubo una época en la que él vivía en Tánger, Villa Cisnero, nativo de Villa Cisnero, y era marinero. Tenía su actividad. Cuando empezó el conflicto, lo primero que se llevó fueron su caña de pescar y su red. Pero lo llevó y con algunos materiales, y podéis creer que estuvo casi durante 40 años, porque murió hace 5 o 6 años, estuvo en su jaima guardando su red y su caña de pescar, haciéndose la ilusión de que algún día tengan justicia y vuelva a su mar otra vez. Esas son realidades que se viven a diario en los campamentos. Son gente que no comprende tal vez las resoluciones, el papeleo, porque al final el papel lo aguanta todo, las resoluciones, sino simplemente aspectos puramente humanos. No entienden ese tipo de resoluciones de cambio de coma, de lo correctamente político, sino que es una tragedia humana. Y tiene España que asumir la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias, porque España, en definitiva, es la potencia administradora del terreno y luego también ese vínculo y ese cordón umbilical que mantenemos a través de los programas de vacaciones en paz. Entonces se necesita, es verdad, mucha presión a los gobiernos, pero también necesita una mayor difusión para que la gente entienda que realmente una cosa es el gobierno de España y otra cosa es el pueblo español. Igual que también siempre hemos intentado distinguir entre el régimen marroquí y la población de Marruecos. Hay gentes en Marruecos que son gente noble, intelectuales, ciudadanos también que han sufrido la represión peor o más que el pueblo saharaui. Ese es más o menos, digamos, el aspecto humanitario en los campamentos refugiados. Pero también existe otra realidad que todavía es más compleja aún y que todavía es más penosa aún. Cuando hubo el exilio en el 75 y los saharauis se fueron a Argelia y se montaron los campamentos de refugiados a base de ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, muchos saharauis no pudieron salir del territorio y quedaron ahí. Y esos saharauis, por muchas
por muchas prebendas y por mucha favoritismo que hizo Marruecos en política de compra de voluntarios, se mantienen firmes. Y entonces son tal vez lo que más han sufrido en su carne propia, digamos, la atrocidad del régimen marroquí. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Mahfoud al-Fqih, tenemos casos de los más recientes, de Minatou Haidar, aquella activista saharaui que mantuvo una huelga de hambre hace unos 10 años, y tenemos el caso, por ejemplo, de Sultana Haya, que estuvo 2 años bajo arresto domiciliario sin justificación ninguna, y ha sufrido las mayores barbaridades que se pueden echar a la cara. Entonces, otro aspecto también que no entendemos es, digamos, la impunidad con la que disfruta Marruecos. No lo entendemos. Además, lo evidencia. De hecho, ayer o antes de ayer, el embajador de Francia, vosotros sabéis que Francia es el mayor valedor de Marruecos en las Naciones Unidas y en la escena internacional. Pues el embajador de ellos, de Naciones Unidas, escribió un tuit ayer o antes de ayer diciendo que Marruecos es el país, tal vez del planeta, que realiza más chantajes en todo el mundo. Es decir, que hasta propiamente Francia, que es la que... Entonces no lo entendemos. De hecho, con el giro de Pedro Sánchez ahora con el tema del Sáhara, vosotros sabéis que ha descendido el tema de la inmigración. Es decir, que también usa ese tipo de chantajes. Entonces, yo la charla la quiero sinceramente porque realmente yo creo que vosotros entendéis perfectamente la naturaleza del conflicto y la realidad del conflicto. No voy a nombrar una serie de acontecimientos de la Marcha Verde, de la creación del Frente Polisario, sino hacer una charla de conversación con vosotros, hacer un intercambio de aquellos que, si tenéis algunas experiencias con el Sáhara, alguna duda sobre el Sáhara o cualquier otro elemento, y no solamente hacer, digamos, un diálogo unidireccional sino intentar debatir, porque creo que el auditorio ya sabe más o menos las líneas básicas sobre el Sáhara, y no para ser reiterativo, sino una charla entre gente solidaria, entre gente que ama al pueblo saharaui, que cree en la justicia, y eso es lo que más quiero yo también intercambiar, eso, escuchar vuestras inquietudes y, por supuesto, cualquier cosa que tengáis sobre el Sáhara, sobre la actualidad, sobre lo que ha sucedido, lo que se os he encantado. Entonces, doy la palabra también a mi compañero, el profesor Baye, sobre otro aspecto también encantador como es la cultura saharaui y esa relación de la letra española con el pueblo saharaui. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Me reitero pues, los agradecimientos que ha hecho Selam por vuestra explicación, el interés en conocer sobre la actualidad del conflicto del Sáhara Occidental, un problema de descolonización tipificado en todas las resoluciones de Naciones Unidas, en los fallos del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, en las organizaciones internacionales, regionales, como la Unión Africana, en los países de Latinoamérica, Asia y por también la justicia de la Unión Europea. Entonces, un problema clarísimo, un problema de descolonización, y Selam lo ha abordado queriendo destacar el último acontecimiento sucedido en este problema, y es exactamente la desvinculación de una persona, de un líder que teníamos mucha confianza en él, mucha esperanza en que pues, un progresista, un socialista que iba a seguir cumpliendo la legalidad internacional en el Sáhara Occidental. Y de un momento a otro la decepción es enorme, y no solamente entre nosotros los saharauis, provocó la mayor crisis con el gigante africano, Argelia. 1.500 empresas españolas damnificadas por el giro de Sánchez en Argelia. 1.500 empresas que pierden diariamente millones y millones de dólares y se han constituido en una plataforma para pedir del Estado español compensaciones en estas pérdidas. Argelia lo ha hecho con sus empresas.
Argelia es una potencia económica, militar, de extensión geográfica y política en el mundo hoy en día. Y estará dentro de poco formando parte de un bloque del BRICS, los países industrializados del tercer mundo. Brasil, Rusia, China, Sudáfrica y luego pues la India y Argelia se va a incorporar. Entonces, solamente reitero el garrafal error y la traición que se ha hecho al pueblo saharaui y a la legalidad internacional, no solamente nosotros. Entonces, por lo tanto, esto siempre un votante deja un momento para reflexionar sobre esto, sobre este tema, el por qué ha sucedido todo esto. Y entonces, bueno, pues nada, me limito a mi ámbito, el mundo de la cultura, el mundo del libro y las generaciones que José Manuel había mencionado al principio. Y aquí tenemos muchas personas que conocen algo o mucho menos sobre la cultura saharaui. Es una cultura africana, un híbrido de culturas de pueblos antiguos que poblaban África, los Sanhaje, los Tenagas. Luego pues se mezclaron con las culturas negroides también en el África y luego pues la cultura árabe venida desde la península arábiga, sobre todo de Yemen. Entonces, bueno, pues nada, se constituyó a raíz de esta convivencia y de estas luchas de pueblos y de culturas una configuración que identifica el pueblo del Sáhara Occidental como un pueblo hasanófono, de lengua llamada hasanía y de una cultura diferente al resto de los países árabes, simplemente en Mauritania y en el Sáhara Occidental. Una zona totalmente identificada con unas particularidades de identidad cultural, una convivencia de un siglo de la cultura hispana, porque España intentó varias veces entrar a la fuerza al Sáhara Occidental y no pudo. Finalmente pues tuvieron que entrar negociando con la primera entidad político precolonial saharaui llamada Dawlat al-Medie, el país del nomadeo, y ahí firmaron acuerdos que aparecen en un libro mío que no está aquí, que se llama La identidad político pan-tribal precolonial saharaui. Ahí aparecen todos los acuerdos firmados por líderes tribales de la época que representaban esa identidad del que habló también Ibn Khaldun en sus prolegómenos, en su muqaddima. Y esa identidad era un estado, una nación itinerante, nómada, que se transitaba en un territorio. La cultura hispana convivió con nosotros y dejó raíces. Pero para referirme a esa convivencia y a esas raíces y el posterior periodo que conoció esa realidad cultural, debo referirme a 3 escuelas de pensamiento literario que surgieron en el Sáhara durante el periodo colonial y posterior. La primera escuela de pensamiento literario, yo le llamo en mis investigaciones la generación del 73 saharaui. Partiendo de sus características con aquel movimiento surgido en los años 60 y 50 en Francia, el 68 francés, y luego se extendió a casi muchos países de Europa y cambió muchas cosas a bien, a progreso democrático, a más libertad y la emancipación de los pueblos. Esa generación tuvo un papel muy importante a desempeñar, partiendo del pensamiento de Frantz Fanon, cuando decía que cada generación, en su relativa opacidad, debe descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. Esa generación empezó cumpliendo su misión, y su misión fue sublevarse contra el dominio colonial franquista. La mayoría de ellos eran universitarios, que estudiaban aquí en la Complutense, estudiaban en Málaga, estudiaban en Tenerife y en otras universidades de la metrópoli de entonces. Y no se quedaron con los brazos cruzados, porque veían que África se estaba liberando del yugo colonial británico, francés, portugués, y ¿por qué nosotros no? En el Sáhara, porque no nos sublevamos
y cumplir la misión que nos dijo aquel pensador martiquinés argelino, Franz Fanon, ¿por qué no? Entonces, efectivamente, cumplieron, descubrieron su misión y empezaron a trabajar concienciando a la población, expoliando la conciencia de la población en todo el territorio. Lo primero que hicieron fue la creación de un movimiento en los años 68-69 llamado Organización Liberación Sáhara, que su líder era un periodista, el primer periodista que tuvo la historia del Sáhara de entonces, y reivindicaron de España una salida amistosa, una independencia escalonada, una cooperación en el futuro, unos derechos que debemos compartir, unas riquezas que debemos compartir y ayudarnos a levantarnos. Montaron sus jaimas, como tradicionalmente se hace en los saharauis cuando quieren recibir un huésped, agasajarlo, hablar con él tranquilamente y tratar con él un tema de interés. Y sacrificaron sus animales, hicieron sus comidas, trajeron sus tambores, y ese día iba a ser el inicio de una relación futura, pacífica, con España. Pero ¿cuál ha sido la respuesta del franquismo? La legión, los legionarios, los mercenarios, lanzados contra los manifestantes, contra las jaimas, con sus rifles. Murió gente, desaparecieron otros. El líder del movimiento fue desactivado desde entonces y desaparecido hasta hoy en día. Nunca se supo de él. Entonces esa generación, su inicio fue justamente el movimiento OLS, Organización Liberación Sáhara. Cuando fue desactivada por el franquismo, 3 años más tarde, sirvió de embrión para el nacimiento del Movimiento de Liberación Saharaui, el Frente Popular Liberación, se llama Río de Oro, o sea, el Frente Polisario que hoy en día dirige y es reconocido internacionalmente que es el único representante del pueblo saharaui. El mérito de esa generación del 73 saharaui fue eso, se le queda para toda la historia. El mérito que está ahí, que ha formado una nación que la ha conducido, que ha dirigido su lucha hasta liberarse del yugo colonial español el 27 de febrero de 1976. Y después se enfrenta con la invasión de Marruecos al territorio y la entonces Mauritania de Mokhtar el-Dehdeh. Siguió también en este proceso hasta los años 90 o finales de los 80. Surge otra generación literaria también que es producto de la otra generación, de la generación del 73 saharaui. Y esa generación yo en mis investigaciones le llamo generación del exilio o generación de la guerra, porque eran chavales que habían terminado el COU de entonces, de aquel currículum de enseñanza de la época, y se encuentran en el éxodo, huyendo del territorio ocupado militarmente, bombardeado, y la gente pues huía hacia un lugar seguro, hacia Argelia. El papel que hicieron aquellos chavales pues fue encargarse de la enseñanza para que la guerra no afecte la continuación de la educación, de preparar a las nuevas generaciones, de enseñarles, de quitar, eliminar el analfabetismo que la metrópoli había dejado. Y trabajaron en los campamentos de refugiados saharaui, construyendo escuelas primarias, secundarias y enseñando la lengua de Cervantes en el exilio, en el desierto, en el lugar más remoto del desierto. Esa generación solamente pudo publicar un libro, una antología, y no se publicó en Madrid, ni en Salamanca, se publicó en Milán, en Italia. Una investigadora, una exiliada chilena, llegó hasta los campamentos de refugiados saharauis y encontró que la gente habla en español, que hay colegios
que hay secundarias, que hay una institución que va educando a una sociedad y dándole cultura. Y se impresionó por la situación, luego recopiló de varios poetas de esa misma generación del exilio, cada uno unos 3, 4, 5 poemas, volvió a Italia y publicó la antología en Italia. Y la antología se titula También en el desierto crecen flores, bilingüe italiano-español. Esa fue la misión de esa generación, la generación del exilio. Y el papel, su papel que hizo es desempeñar este papel y también trasladar un mensaje exterior que puede llegar a los hispanos a través del español o a través también del italiano, a los italianos. Y fue enorme su papel y duró muy poco. Por la situación del exilio en los campamentos de refugiados saharauis, la falta de medios, y finalmente bueno, pues se quedó en esa antología. Pero sigue viva esa antología y los miembros de esa generación, varios fallecieron, pero todos siguen vivos porque el libro nunca deja un referente morir. Está siempre ahí. Cada vez que hojeamos el libro, pues se levanta ese poeta o ese intelectual o ese líder. La tercera generación, que denomino generación de la amistad. Y José Manuel sí, se refirió a la generación española también, la generación del 27, García Lorca y todo su grupo. ¿Por qué hemos escogido este nombre al grupo? Al que tuvo la suerte de ser uno de los fundadores de este grupo y de trabajar en su creación arduamente junto con mi compañera Conchimoya Fernández y otros compañeros que estudiaron conmigo en los internados del exilio en el norte de Argelia y luego pues en Latinoamérica. Y finalmente, bueno, pues nada, compartimos después de los estudios los primeros años de la guerra. Entonces, generación de la amistad se da por circunstancias en que nos hemos conocido en los internados del exilio, sin familias. Nos hemos conocido en los estudios, en las becas en Cuba, en La Habana, y en México, y en Panamá. Y luego, pues, nos vimos también implicados, cumpliendo nuestro deber, en los combates de la Primera Guerra de Liberación Saharaui. Surge que en Argelia también hubo un movimiento muy importante durante su Guerra de Liberación Nacional, uno de los movimientos intelectuales más importantes que hoy en día está presente en la literatura universal. Aquellos escritores como Mohammed Dib, como Asia Jabbar, como Khatib Yassin y muchos más. Entonces, son una referencia para nosotros en cuanto al nombre Generación de la Amistad. Luego, pues, los poetas y escritores latinoamericanos también nos inspiraron porque hemos leído Gabriel García, hemos leído Eduardo Galeano, hemos leído Mario Benedetti, hemos leído Octavio Paz y muchos poetas y intelectuales de Latinoamérica. Y nos hemos empapado de ellos, sin olvidar a José Martí de Cuba, ni también Guillén de Cuba. Entonces, viene de ahí nuestro nombre y nuestra misión. La generación de la amistad es la que más ha tenido la ocasión de publicar y de producir y de representar. Empezamos aquí en España con las primeras antologías que publicamos en apoyo a nuestra lucha de liberación de los territorios ocupados, con un libro titulado El Ayun grita lo que se siente. Luego, más tarde, pudimos publicar otras antologías en las que participamos y contamos nuestra historia, nuestra lucha, nuestra cultura y nuestra situación geográfica. ¿Y a quién se lo contamos? A todo el mundo, pero especialmente a los más de 500 millones de hablantes del español en el mundo. En Estados Unidos simplemente hay 60 millones de hablantes. Y en Latinoamérica, en la península ibérica, son más de 500 millones de hablantes. Nos dirigimos a ellos con la lengua de Cervantes. Y como decía Gabriel Zelaya,
que la poesía es un arma cargada de futuro, y es un arma muy importante, porque también el poeta y luchador palestino Ibrahim Gibran también lo dijo que la poesía no puede contra los rifles, pero es tan dinamita que cristaliza posiciones políticas y arenga a los pueblos en su lucha y une en torno a sus principios. Entonces, partiendo de todos estos pensamientos de poetas, de líderes, nosotros lo que hicimos es esto, es pensar, reflexionar sobre nuestra lucha, porque el mérito de nuestra dirección política es formarnos, darnos estudios en Latinoamérica, convertirnos en personas útiles para nuestra sociedad y para cualquier sociedad donde nos exiliamos. Estamos aportando a la literatura española universal, a la literatura hispana, con diccionarios, con novelas, con libros de ensayo, de antropología, de historia, de teatro. Y esto también, en algún momento, también se debe reconocer a este movimiento literario saharaui, como lo hicieron también los miembros de la generación del 27 española cuando se exiliaron en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica y en algunos países europeos. Y otros se exiliaron en Argelia, sobre todo aquellos republicanos que fueron expulsados de Alicante, de Valencia y de toda esta zona, y escribieron ahí y dieron clase en las universidades argelinas, una historia también omitida aquí, no se habla de ella. Entonces, bueno, pues esto era el papel de estas tres generaciones que representaron la cultura y la identidad saharaui. Nadie sabía que en África, en los círculos, digamos, cerrados, que no investigaban, no conocían esta realidad, no tenían contacto con, digamos, el lenguaje político saharaui, no sabían que los únicos dos países que hablan el español, que fueron colonia española en África, son Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental. Entonces nosotros, con nuestras publicaciones hoy en día, se destaca la presencia del español en estos territorios y se investiga la historia de ello. ¿Por qué se escribe en el desierto en español? ¿Por qué se habla en el desierto en español? Porque hay una historia ahí que todavía está anclada en la memoria, y esa historia sigue siendo responsabilidad del Estado español. Da lo mismo el gobierno que esté, da lo mismo la ideología que esté, da lo mismo el líder que dirige esta política. Naciones Unidas lo considera potencia de iure, potencia que todavía administra el territorio del Sáhara Occidental, y Marruecos es la potencia ocupante del territorio. Entonces, bueno, pues esta es la realidad cultural del pueblo saharaui y de estos movimientos literarios que salieron del exilio y están desempeñando este papel de sensibilizar, de orientar, de acercar esta realidad a través de un verso, a través de un ensayo, a través de una obra teatral, a través de una reflexión en antropología, en sociología, relatando historias. Y esta es, digamos, la misión que nos encomendó nuestro pueblo, y nosotros la estamos cumpliendo con mucha responsabilidad y con mucha dedicación, estemos donde estemos. Y entonces, bueno, pues creo que mejor, como decía mi compañero Selamo, que abrimos debate y vamos a interactuar, porque no me gustan los monólogos, me gusta siempre cerrar un emisor y un receptor y la comunicación circule, y ahí surgen muchas cosas y muchas preguntas y respuestas interesantes. Y nada más, muchísimas gracias. Vamos ya. Sí, estamos en familia. ¿Alguien tiene una reflexión? Yo quería hacer una pregunta. Aparte de todo lo que haya podido hacer nuestro gobierno ahora mismo, de todo la que ahí me llena de vergüenza, ¿qué es lo que el pueblo saharaui espera del pueblo español? No de los gobiernos españoles,
sino del pueblo español. Le paso la pregunta a Sayao. Sí, yo creo que podemos responder los dos. Sí, pero... Sí. Gracias, Laura, por tu pregunta. El pueblo saharaui siempre ha tenido ese vínculo con el pueblo español. Y eso lo ha tenido durante la estancia de España en el territorio, y luego también se mantuvo durante todo ese tiempo de exilio, y se aumentó aún más cuando las madres, ¿no?, con el sufrimiento y en unos campamentos de refugiados y viviendo de la ayuda humanitaria, despiden en un camión en pleno verano a sus críos de 7 y 6 años para que vayan a disfrutar de las vacaciones en paz como embajadores a un pueblo hermano. Tienes que entender que una madre despide a su hijo porque sabe que va a un pueblo hermano y que va a un pueblo que sabe perfectamente que va a cuidar a su hija o a su hijo. Al final es lo que ella tiene. La tierra ya no lo tiene y ahora tampoco el hijo. Entonces confíen en el pueblo español. Y hasta el momento hemos recibido muchísima solidaridad del pueblo español, pero muchísimo. Es verdad que el conflicto pues, se ha diluido en el tiempo, se ha perdido un poco, en fin, por el bloqueo informativo, se ha relegado a un segundo plano, ya no se habla tanto de él. Entonces, también, digamos, el compromiso histórico de la izquierda pues, ha ido desapareciendo. En fin, hay muchísimas circunstancias, pero no obstante esa amistad con el pueblo español sigue intacta. Entonces ahora lo que realmente espera el pueblo saharaui del pueblo hermano español, además de evidentemente de la ayuda humanitaria, de acoger a sus hijos, de tener ese vínculo, es que haga comprender al gobierno español y a los políticos, que en definitiva son los que dirigen, hagan entender de que no puede jamás traicionar más al pueblo saharaui y asumir sus responsabilidades. Y eso se expresa, evidentemente, en los momentos de las elecciones, en los momentos en que hay oportunidad de hablar con los políticos y obligar a los partidos políticos a tener en su programa electoral una sección sobre el Sáhara Occidental, pero con compromiso de cumplirla. Ese es el deseo que transmite el pueblo saharaui. No transmite otra cosa. El pueblo saharaui está muy comprometido y está muy decidido a continuar su lucha. Eso no hay ninguna duda. Además, tiene muy nítido y muy claro de que algún día volverá al Sáhara Occidental libre de cualquier colonialismo, de cualquier opresión. Eso lo tenemos clarísimo. Quien nos ayuda, bienvenido sea. Quien no nos ayuda y quiera apearse del tren, nosotros ya estamos acostumbrados y muy curtidos en las tradiciones, en el chantaje y todo esto. Pero tenemos la visión muy clara de que hay que seguir, caiga quien caiga, y esté quien esté, en el gobierno que esté. Pero es verdad que duele muchísimo ese tipo de comportamiento y creemos que el pueblo español nos puede ayudar en ese aspecto de aumentar la solidaridad, porque es necesario, mientras están los campamentos refugiados, pues se vive de la ayuda humanitaria, de aprobar proyectos, resolución, pero más también presionar a los políticos para que se den cuenta de que el pueblo saharaui sí que cuenta con una base sólida en el pueblo español a través de los partidos políticos, de las organizaciones no gubernamentales, a través de charlas, de sensibilización, etc. Ese es el mensaje que desearía el pueblo saharaui transmitir a la ciudadanía española. Pero no hay duda de que sabe que el pueblo español ama al pueblo saharaui y que hay muchísima hermandad. De hecho, hay grupos de Facebook de españoles que estuvieron en el Sáhara y tienen fotos y los sacan en Facebook, fotos con saharauis que eran sus compañeros en el ejército de la región, y se ha perdido ese contacto y lo suben en Facebook para buscar a tal Mohamed, a tal Mustafa, a tal Omar, dónde están, cómo están. Y eso es al final es lo que queda, esa calidad humana y esa relación humana que es la que está por encima de todo. Pero el pueblo saharaui desea que no se le olvide, que se le tenga en cuenta. Sí. El aporte. Hay una frase de un líder latinoamericano, de aquellos que lucharon contra el dominio
colonial español en Latinoamérica y también contra los americanos. Él decía, no se trata de desear el éxito al amigo, sino de acompañarlo en la misma trinchera para vencer. Eso es lo que está haciendo el pueblo español. La postura de los gobernantes, como dijo Selamo, es una postura que para cambiarla depende de la influencia y del trabajo que hacen los ciudadanos. Hablar con ellos, dirigirle cartas, hacer manifestaciones, participar en actividades, hacer cualquier tipo de manifestación, como lo que estamos haciendo ahora en una biblioteca de uno de los municipios más de resonancia en Madrid, Moratalá, y de más historia, sobre todo historia de la izquierda, aquí, en este municipio. Y entonces, bueno, pues aquí casi nació el Partido Comunista, casi nació el Partido Socialista Obrero Español, todos los movimientos de izquierda que luchaban contra el franquismo. Aquí se marchó con muchísima gente durante la Guerra Civil Española en este municipio. Y entonces es esto, se trata de movilizar la conciencia con el vecino, en el colegio, hablando y contando cosas a mis hijos de las historias que no se dan y que son historias que forman parte de la historia, la memoria histórica de España, porque el Sáhara forma parte de este puzzle de la memoria de España. España no puede hablar de su memoria olvidando su excolonia, el Sáhara Occidental y el pueblo saharaui, y los lazos de unión que unen los dos pueblos. Nunca puede, por mucho que lo hagan los políticos. Era la provincia número 53. Por ejemplo. Sí. Yo leí un poco, ayer, 3 días así, un artículo sobre la pesca en el Sáhara y cómo se manipulaban los recursos pesqueros y hablaba en concreto de lo que se vendía en Mercadona. Bueno, me causó una sensación el artículo que como algo vuelto a Mercadona a partir de ahora. ¿Puedes explicar un poco? Sí. La verdad que me impactó, lo vi, pero me dejó como un poco el shock. Sí, efectivamente. A ver, Marruecos cuando reivindica el Sáhara, no lo reivindica por su belleza y por sus oasis, lo reivindica porque sabe perfectamente que es un territorio muy rico en recursos naturales y también tiene un caladero de pesca de lo más exquisito que hay a nivel internacional, es decir, tontos desde ogros. Es decir, no hay lazos históricos, pero bueno, por la fuerza voy a ocupar ese territorio porque me interesa y saco pues tajada del asunto. Entonces, explota los recursos de ellos y también hay una cierta complicidad europea y una cierta complicidad directamente española. Es decir, lo que pescan ahí, se llevan la pesca y lo venden aquí. De hecho, el famoso pulpo gallego, que realmente es pulpo saharaui, se congela, se le hace alguna manipulación y tal, y otro etiquetado. Entonces, al final, evidentemente que hay una muchísima complicidad de muchas empresas y del gobierno español en explotar de manera ilegal esos recursos naturales. Claro, ahora mismo hay un acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, un acuerdo de pesca, pero el Frente Polisario desde hace aproximadamente unos 10 años pues, sometió a los tribunales la ilegalidad de sus acuerdos. Y entre la aceptación del Tribunal Europeo de que efectivamente eso es ilegal y entre el recurso de la Comisión Europea de que hay que prolongar lo máximo posible, aunque sea ilegal, a través de recursos y tal, el tema es que se va a vencer ahora en julio el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos en el tema de pesca, que incluye el territorio del Sáhara Occidental, y saben perfectamente que es ilegal, pero bueno, quieren estirar el mayor tiempo posible y en julio termina. En julio ya no se puede reanudar, no se puede renovar o prorrogar en su caso pues el acuerdo de pesca porque es ilegal. Ya hay una resolución del Tribunal Europeo para finales de año o para el próximo del 2024 en el que habrá un dictamen definitivo, una sentencia definitiva de que estos son recursos
de un país en pie de descolonización que todavía está a la espera de que se celebre un referéndum de autodeterminación para que sus propios dueños son los que deciden firmar o no firmar cualquier tipo de acuerdo. Entonces, no os extrañéis que en los próximos meses haya muchísimas olas de inmigración y muchísima presión por parte de Marruecos. Porque sabe perfectamente, ¿no? Porque sabe perfectamente que se le va a terminar el chollo, que se va a terminar de manera, digamos, legal la explotación que hacía de manera ilegal en los territorios ocupados, así que no os extrañe que en los próximos meses hayan olas de inmigración, de redadas, entre comillas, de terroristas y de no sé qué, de colaboración, en fin, todo lo que la maquinaria empezará a funcionar ahora para presionar a España y la Unión Europea para que mantengan ese acuerdo. Pero la sentencia va a ser muy clara, va a ser un golpe duro, no un golpe duro, solo da la razón a quien tiene la razón, que es el pueblo saharaui, y que esto es una explotación de recursos naturales del pueblo saharaui, igual que pasa con los hermanos palestinos. Exactamente igual. Entonces Mercadona, no solamente Mercadona, hay muchísimas, creo que también la empresa Calvet, de atún, etc., hay muchísimas que venden, ellos dicen que no, en fin, porque están en el limbo eso de la ilegalidad, y ahí está, naturalmente, sí, hay de esto, el pulpo gallego, y muchos otros. Yo creo como colaboradores necesarios. Sí, efectivamente, al final es una cadena. Sí. Es una... sí. Yo es que daba porcentaje y más. Era verdad. Sí, claro. Que tengo cerca y a quien me quedo abajo. Por eso existen también ahí en Marruecos. Existen empresas españolas que llevan pescan allí mismo en Marruecos, lo compran aquí mismo y lo venden aquí mismo a la vez. Sí, lo están haciendo en todos los casos. Eso es un programa. Bueno, gracias por la charla. Estáis dando. La vendetta ha sido muy grande, ¿no? Por parte primero de la dictadura, del rey y luego de los gobiernos que ha habido en esta llamada democracia, ¿no? Bueno, lo último, como lo que habéis comentado, ¿no? Del padre Sánchez, ¿no? Y eso viene a justificar de que bueno, quiere explotarlo, que no quiere quedarse al margen de Francia, ¿no? Con respecto al poder que tiene sobre Marruecos y la dependencia que tiene Marruecos de Francia. Yo, en el 75, por eso cuando hablabas de la Marcha Verde, parece ser que no, si la palma que si no la palma. Entonces, como jefe de Estado, va al Sáhara, viene recogido y tal. Yo estaba en Melilla en el 75. El ejército de España no era profesional como el de hoy. Lo formábamos gallegos, asturianos, extremeños, canarios, de Melilla, naturales de Melilla. Y entonces muchos ya estábamos con la conciencia de clase, de izquierda, sabíamos lo que representaba el ejército, no solamente aquí, en la península, sino allí en África, ¿no? Entonces oímos lo de la Marcha Verde. Entonces yo le daba muchas vueltas, ¿no? Kissinger por un sitio, Juan Carlos que va allí a hablar con Hassan II, y verdaderamente las 53 provincias, me parece que era, las 53 provincias de España, ¿no? El Sáhara, un territorio grande, económicamente muy fuerte, con las minas, la pesca que habéis comentado, etcétera, la sal. Entonces, yo creo que ahí hay una jugada muy fuerte, porque luego también en España se estaba reivindicando el régimen que desaparezca de una vez, ¿no? Pues que tenemos 21, 22, 23 años, estamos ya por la labor de preparar, ¿no? Entonces hay una vendetta muy grande, ¿no? Primero por el monarca, que era jefe de Estado. Era jefe de Estado, no lo olvidemos, era jefe de Estado. En ausencia del dictador Franco, era jefe de Estado.
Los norteamericanos, para calmar, digamos, un poquito lo que sucedía en España en esos momentos, porque no hacía muy poco tiempo, habían asesinado a cinco luchadores antifascistas. Entonces, yo creo que hay una jugada muy importante, igual que luego está el 23F con el golpe militar, hay una jugada muy importante para que la monarquía, porque tenemos que acordarnos que España firmó con Estados Unidos el dictador Franco en el año 53 el tema de las bases. Fue el que verdaderamente Estados Unidos dio pie a que en España se admitiese un poquito, se levantase un poquito la mano dentro de la Unión Europea. Por eso yo creo que fue una jugarreta muy asquerosa, muy mala por parte de la dictadura, de la monarquía y luego a posteriori de los gobiernos. Y lo último, pues bueno, lo último del Sánchez ya se espera cualquier cosa, ¿no? Porque a mí me viene ahora a la memoria cuando decían España de entrada no, pero de salida tampoco, ¿no? Cuando se planteaba el referéndum de la OTAN, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener muy presente eso, el tema de la Marcha Verde, lo que significó, porque no solamente en el Sáhara estaban los legionarios, eran todos legionarios lo que había. En Ceuta y en Melilla eran regulares 1, 3 y 2 y 5. Tal. Entonces esos legionarios no murió ninguno. No hubo ningún ataque por parte de los que se suponía que eran, digamos, el Frente Polisario, no hubo ningún ataque. Ni el ejército marroquí en su caminar por el Sáhara, por un país que no era de él, que no era de ellos, por Marruecos y tal. Entonces caminaba alegremente. Los legionarios fueron traídos inmediatamente a la península y a las Islas Canarias y punto. Y ahí, entonces yo creo que el papel de las Naciones Unidas, evidentemente hay 5 o 6 países que tienen el poder, aunque haya 180 países, son 5 o 6. Y más a la Francia, con la postura de Francia, pues más difícil lo va a tener. Yo creo que es digna la lucha que está llevando el pueblo saharaui, esa generación, la última que había. Yo no sé si fue el año pasado en una manifestación, los jóvenes reivindicando las armas, que queremos armas. Nosotros queremos defender nuestro país, nuestro territorio, nuestra libertad. Entonces eso es importante, ¿no? Porque digamos que esa generación es la que realmente va a dar luz y no sé, y más ganas de luchar a toda esta gente que sigue años y años allí, ¿no? Es importante. Yo creo que la solidaridad no por parte de los actores, actrices. José Manuel me parece que va mucho por allí, por el Sáhara y tal, ¿no? Es importante. Yo conozco a enfermeras que estuvieron allí con los saharauis, ¿no? Entonces me ha hablado mucho de ellos, ¿no? Y de lo buena gente que es, ¿no? Sí, esa es una parte de la historia, lo de la Marcha Verde, porque es el inicio de la tradición española y el vender a los saharauis como si fuera un rebaño de ovejas o de camellos. Y entonces, clarísima para nosotros, que es el inicio de la invasión, el inicio de una política imperialista, colonialista, totalmente, que perpetuó el conflicto a casi 50 años. Hoy el pueblo saharaui lleva en este conflicto. Pero si estudiamos este conflicto durante los 50 años, pues encontramos también que el pueblo saharaui, a pesar de esta situación y las maniobras que se han llevado en contra de su lucha, ha podido vencer en todo este proceso. La República Saharaui es miembro desde 1981 de la entonces Organización de la Unidad Africana, y a partir de los años 90 se convirtió en el país fundador o cofundador de la actual Unión Africana. Es el número 39,
la membresía de los países de la Unión Africana. Luego, pues, los reconocimientos que ha tenido el Estado saharaui a nivel internacional, desde Asia, los países del este de Europa, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, es enorme. Grandes embajadas de la República Saharaui en México, en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Panamá. Entonces, bueno, pues este también es uno de los logros que ha obtenido el pueblo saharaui gracias a su lucha, a la solidaridad internacional y a la legalidad de su justa causa, como lo es la Palestina en el Medio Oriente. Entonces, son dos pueblos que fueron machacados por el imperialismo y sus tentáculos en el Medio Oriente, el Estado sionista, y en el África, pues ahora tenemos otro Estado amigo de ese sionismo en el Medio Oriente, Marruecos, que se ha convertido en un aliado principal y ha traído el sionismo a esta parte del continente africano. Los soldados sionistas están instruyendo el ejército marroquí en los muros que construyó en el Sáhara Occidental, como los muros que construyó para dividir a los palestinos. Entonces es una realidad que nosotros, bueno, estamos siguiendo, pero los pueblos, nadie puede contra ellos, como la naturaleza. La naturaleza es difícil domarla, no se doma. Los pueblos igual no se doman, por mucho que los ejércitos, las potencias, las empresas, los magnates se implican en esto. ¿Quién piensa o pensaba que, por ejemplo, la guerra de Vietnam contra los americanos y los franceses iba a ganar el pueblo vietnamita? Nadie lo pensaba, y finalmente vencieron estos pueblos, a estas potencias. Igual lo mismo va a pasar en el Sáhara Occidental, igual lo mismo va a pasar en Palestina. Entonces, una realidad que hoy en día ya el mundo, los pueblos abrieron los ojos. Los pueblos ya no se le pueden engañar con los discursos de los políticos, o las campañas electorales, o los millones de dólares que se hacen en Estados Unidos y se lanzan locos como Trump para tragar el mundo y dominarlo como él quiso. Y esta, como al principio mencionó Selamo, la ultraderecha en Estados Unidos no es ejemplo para ninguna ultraderecha en el mundo, y mucho menos para un partido socialista. Me refiero a Sánchez, que siguió el ejemplo que hizo Trump pocos días en un tuit, apoyando la autonomía marroquí, apoyando la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental, y desautorizado por Naciones Unidas. Entonces hay una realidad ahí que debemos también reflexionar sobre ella y pensar en ella. Nadie puede contra los pueblos, y los pueblos vencerán en el momento preciso. Y los saharauis están muy cerca de tocar la meta de este buen puerto al que siempre llevan 40 años luchando hacia ese buen puerto, y llegarán con la ayuda de los pueblos, de las familias. Un caso muy sencillo es la acogida que hacéis aquí a los niños saharauis todos los veranos. Cada niño saharaui es un embajador dentro de la familia. Ese niño saharaui transmite y deja ahí sembrada una semilla de esta causa, del amor hacia el pueblo saharaui y del apoyo y la implicación en su causa. Y esto es una de las políticas más inteligentes de los dirigentes de la República Saharaui y del Frente Polisario. Sí, yo simplemente añadiría, Juan, que no he tocado el tema de la Marcha Verde porque más o menos es muy conocido, pero sí que es verdad que es una de las manchas más vergonzosas del tema del Sáhara. Y ahí entran, como ha dicho Juan Manuel, pues Kissinger, los israelíes, la Arabia Saudí, es decir, es una jugada que se ha descubierto al final de que el jefe del Estado, cuando aterrizó en el Sáhara, ya tenía la firma ya hecho, estaba todo planificado y el Sáhara estaba ya vendido el tema del Sáhara. Pero tal vez yo el aspecto que más me llama la atención y es la que suele tener
mucha interrogación es que los mayores golpes que ha recibido la causa saharaui ha sido por la parte de la izquierda, la gente que se autodefine de la izquierda. Es verdad que no es fácil ser de izquierda, porque ser de izquierda tiene que ser de corazón, no de simbologías ni de teatro. Entonces no es fácil, porque son unos principios y es difícil. Hay gente que con paso de los años se convierte pues todo lo contrario. Hemos visto Felipe González y ahora es uno de los mayores lobistas pro-marroquíes, pero vamos, más papista que el Papa. Es decir, por ejemplo, ha habido países en Latinoamérica que querían reconocer a la raza. Y él telefoneaba a Carlos Slim, que es un empresario que tiene mucho oído, que maneja todo, y al final abortaron. Es decir, que tenga que venir esos golpes traicioneros por la parte de la izquierda duele mucho. Y es verdad que, siendo muy sincero, la mayoría de los saharauis con cierta edad, no lo dicen de manera muy seria, pero sí anecdótica, sienten una cierta nostalgia por Franco. Pero por una razón, porque han recibido tanto golpe de la izquierda que a veces se ponen en duda de que al menos Franco odiaba a Marruecos, que sabía al menos que odiaba a... Sí, me refiero a nivel personal, no de ideología, sino percibiéndole de que fueron al menos una época defendidos, digamos, en el tiempo de Franco, al menos Franco para ellos sabía el peligro de Marruecos. Y ellos se sienten defraudados de que es verdad que la izquierda ha visitado los campamentos, ha vivido con ellos, y viene el defraude, digamos, la traición por parte de la izquierda. Es decir, es difícil de comprender ese aspecto. Entonces, es verdad que Juan Carlos tenía el tema cuando visitó el Sáhara, ya tenía firmado la venta, pero es que ahora resulta también que es verdad que Juan Carlos ya estaba metido hasta ayer o antes de ayer en muchísimas marchas verdes, hasta el final pues aterrizar en Emiratos Árabes, ¿no? Sí, lo de Franco, entre nuestros padres, nuestros abuelos, es anecdótico, sí. Y es por la frustración que decía Selam, porque realmente, bueno, pues ninguna nostalgia de los saharauis hacia el franquismo. Lo conocieron el monstruo desde dentro, lo vivieron, fueron deportados a otros países los años 50, 57, 58. Mi tesis, por ejemplo, la estoy realizando sobre un poeta anticolonial saharaui que formaba parte de la resistencia anticolonial en aquellos años 20, 30, 40 y finalmente con la Unión Franco-Española de la época del año 56, 57, 58 aniquilan, arremeten contra la resistencia anticolonial y muchos de los miembros de esta resistencia huyen. Otros fueron deportados hacia Mauritania, hacia otros países de la zona. Y ese personaje sobre el que estoy desarrollando mi tesis se exilia en Argelia. Se exilia en Argelia francesa. Todavía estaban ahí los franceses, porque Argelia consiguió su independencia el año 62. Entonces se esconde con una familia saharaui de mucho tiempo en la ciudad de Tinduf. Y ahí se quedó escondido hasta la independencia de Argelia, es cuando pudo manifestarse como un anticolonial que luchaba contra el dominio español en el Sáhara Occidental y contra el dominio francés en Mauritania, vecino al Sáhara Occidental. Él, cuando se refería a ese periodo, al colonialismo español, para reírse con su familia, cuando, por ejemplo, no le gusta una frase o una persona le dice una cosa y él intenta rechazar, le dice, tú vas a las Islas Canarias. Para él las Islas Canarias, como era la más cercana, la más relacionada con el Sáhara Occidental, es Franco, es el franquismo. Y ese señor vivió hasta los 97 años de edad.
con muchas anécdotas durante este periodo. Incluso parte de su poesía también refleja también esta lucha de ese periodo anticolonial. Hubo también dos grandes poetas de nuestra literatura, Selam Oljdud y Jidel Ul-Si, son dos. Uno defendía, nunca ha tenido un DNI español de la época, nunca ha tenido un libro de familia, nunca ha tenido una cartilla de la distribución que hacían de comidas y alimentos y estas cosas. Y siempre se ha mantenido libre, independiente, con su ganado, camellar, y transitando por el territorio libremente, sin enfrentarse con un militar, sin ver a un soldado, sin entrar en una oficina. El otro vivía, ya era uno de los primeros que se asentaron en los núcleos urbanos, en el Ain, en la capital del Ain, y se hizo comerciante, pero es un gran poeta, es un clásico, y son familiares los dos. Entonces, en un momento, el que vivía en el desierto reflexiona sobre su vida, sobre la belleza de ese desierto, sobre las charcas cuando precipitan las nubes y el desierto se transforma en una sábana verde de animales, de jaimas montadas, de gente deambulando de un lugar a otro. Y le duele en ese momento que el otro primo, que está viviendo en cuatro paredes y dominado por un sistema colonial, se siente bien ahí. Entonces, bueno, pues inician un diálogo poético que se puede considerar como la tercera edad de oro de la literatura saharaui, porque los dos empezaron. Uno defendía ese modo de vida natural saharaui, alabando las lluvias, la tierra, los camellos, la libertad, el no llevar un documento, y el otro pues defendía también que se le abren otros horizontes y que va avanzando también hacia otro modo de vida, pero sin olvidar de sus raíces, sin olvidar de esa belleza que el otro le comentaba y le describía en su poesía. Y una de las cosas más importantes también en ese periodo fue hasta dónde llegó la lengua de Cervantes entre los saharauis. No solamente la habló la población, sino los clásicos la utilizaron para también este diálogo poético entre ellos, para explicar cosas. Mezclaban el español y hasanía. Y eso, una de las características de la literatura saharaui en hasanía, no se dio en otra lengua, en África ni en ninguna otra parte. Entonces, bueno, pues eso, bueno, pues es a propósito de las anécdotas que se cuentan sobre Franco. Y no, me gustaría pues que estuviera Franco ahí, porque se llevó muy mal con los marroquíes, porque tal y tal, y que peor lo que nos ha hecho estos compañeros, que teníamos mucha confianza en ellos, en su ideología, en su lucha, que lo que nos ha hecho Franco. Estamos desterrados, hemos abandonado nuestras casas, hemos perdido el colegio, hemos perdido mis propiedades que tenía, mis casas están ocupadas por marroquíes, colonos marroquíes en el territorio. El número de población casi ya supera la población autóctona saharaui, en el Ain sobre todo, y en la ciudad de Villa Cisneros. Entonces esto es una realidad también que duele muchísimo. Y el caso que contó también Selam, el pescador, que se exilió y llevó sus cañas de pesca al exilio, un lugar árido donde no hay agua, donde no hay nada, pero siempre con esta intención de algún día volveré a pescar en la tierra. Igual pasó en la Nakba palestina, en la tragedia palestina. Muchos llevaron la llave de sus casas en el año 47. Y hoy en día, recientemente leí o vi en la prensa, una familia palestina que viene con la llave y está enseñando la casa que está ocupada por colonos israelíes. Es mi casa, me expulsaron de aquí en el año 47. Ahora es propiedad de una familia israelí. Como mi padre en Jerusalén, igual. Por ejemplo, como su padre en Jerusalén. Mi padre era refugiado también en el 48, que lo refugiaron antes o pasó lo mismo. Llevó la llave a su casa y su casa está ocupada. Sí, es que estas historias de... Es algo vinculado a ti como de toda la vida.
Yo muchísimas veces escucho, no sé preguntarte algo porque estamos en un continente, los dos estamos en la misma situación. No pasa lo de esa es la historia que ocurrió aquí en España con los reyes católicos. Será de reparación. Con los andalusíes que se fueron, que expulsaron a los musulmanes, que expulsaron que son la mayoría de Marruecos, y con los judíos. O sea, y en Marruecos hay gente que todavía sigue conservando la llave pensando en que va a regresar a España, a su tierra. Vamos, España entonces no existía como España, no era España, era un conjunto de reinos de lo que muchas veces nos han confundido, nos han querido confundir, ¿no? España es una historia, un ente histórico que se puede hablar de España seguramente después de la Constitución de Cádiz, o sea, hace 200 años, ¿no? Porque antes, lo normal que la señora Ayuso nos habla de los 4.000 años del Estado de la España cristiana, y dice, claro, echa cuenta y dice, vamos a ver, hace 4.000 años Jesucristo, según la religión cristiana, había nacido, difícilmente podíamos ser cristianos. Ya ahí cerramos. ¿Me dejas terminar solo una cosa con el tema de Franco? ¿Puedo decir solo una cosa sobre el tema de Franco? Sí, los barcos son... Conviene también que sepan que quien vendió al pueblo palestino fue Franco, porque en el momento en que Juan Carlos firmó eso, estaba representando a Franco, y además era su heredero. O sea que Franco pudo odiar a Marruecos, pero fue él el que nos dejó, el que nos echó del Sahara. Aunque luego la traición viene por parte de las tradiciones, viene por parte de la izquierda, eso es verdad. Pero conviene que lo sepan también, que él fue el que los echó. Ya está. Venga, vale, de acuerdo, gracias. Josu. A ver, hace 3 o 4 años me cuenta esto un guardia civil. Dice, nosotros tenemos una misión permanente, no sé si es en el sur del Sáhara o en el norte de Mauritania, es en esa línea, en la frontera. Dice, tenemos una misión para el tema del comercio ilegal de gente, o sea, el tema de meter gente en pateras y demás. Dice, vamos en periodos muy cortitos, es voluntario y van por periodos de 3 meses. Y me dice, bueno, pues estamos allí, hacemos lo que tenemos que hacer y estamos en peligro. ¿Con quién? Con las mafias. Las mafias nos atacan. Dice, menos mal, ese contexto concreto de el Frente Polisario protegiendo a la Guardia Civil Española en la frontera con Mauritania. Y protege los cascos azules de Naciones Unidas en el territorio. Protegiéndolos contra los que trafican, con los traficantes de drogas. Es que hay un tema sobre el Frente Polisario, mucho no sé, corregirme, ¿no? Pero es una garantía de que el islamismo en todo ese Sahel no avance, y eso lo han planteado en